Buenas, buenas, buenas. Muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando con el vivo de Parole. Marisú Papaleo. Adelante. Buenas tardes. No sé si mi compañera me recibe correctamente. Hola Marisú, ¿cómo estás? Aló, aló Marisú. Acá estoy llegando vía Coaxil. Cambio fuera, ¿me Adelante. escucha? Saludame Polak, I Good Vibes, Zapato Ponce, Iván Francolino, que se están sumando a esta conversación. QSL, QSL, sí, la escucho, la recibo correctamente. Me toma, cuénteme en qué lugar de la ciudad se encuentra Malena Cerur. La verdad es que me encuentro aquí, mire, aquí exactamente, espejado, en Parole, ¡Oh! espacio radioescénico. Muy bien ahí, Malena, qué placer. Gracias a todos los que se están sumando, estamos muy contentas de que estén ahí. Yo me encuentro en la habitación de mi hija, aislada, cerrada, pero Son estas cuestiones de la virtualidad, Marisú Papaleo. Estamos sí. todos habituándonos a esta nueva normalidad. Y bueno, de ¿Cómo le repente gusta estamos. el micrófono? Dígame, Sí, señora. lo tengo así. Si lo suelto, ¿usted me escucha? ¿Me La está escucho un escuchando? ¿Me poquito lejos, recibe pero la bien? escucho. La recibo perfectamente. Eh, Me alegro es un tanto. viaje que invitamos a aquellos que se están sumando, si quieren ir a buscar, no sé, el mate, el tecito, una galletita, algo para compartir con nosotras, desde ya les agradecemos. Eh, no sé si se empezar ya ahorita mismo, pero vamos a por lo menos a contar qué es lo que es Parole. Así vamos como dándole tiempo si se quiere sumar más gente y si no en un ratito empezamos la charla. ¿Cómo no, ¿Quieres Marisú? contármale? Parole, Sí. Parole, espacio radioescénico, es un lugar donde intentamos que confluyan la radio, el teatro y la Ujú. parte más creativa que tiene que ver con el hacer radiofónico. Entonces, aquí convergemos locutores, actores, guionistas, todos los que hacemos la otra parte de la radio que tiene que ver no tanto con la información, sino con los Ujú. relatos, con los nuevos relatos, con las crónicas, con la parte quizás más artística de la radio. Sí, Y hoy, bueno, nos convoca algo muy importante que tiene que ver con el hacer de poder interpretar y dirigir un texto y muchas veces uno se encuentra con muchas dificultades en relación a eso. Y también abrimos sí. esta charla a gente que trabaja con la voz, que quizás no trabaja en una radio, pero sí da clases o está vinculada con la narración oral. Entonces, Ujú. digamos, hay un montón de elementos y de herramientas que tienen que ver con el contar, con el decir, que vamos a trabajar un poquito hoy. Es como Sí, y una también muestra, ¿no es cierto? Porque digo, y no no nos va a solo tiene, alcanzar el tiempo. sí, no solo tiene que ver con la voz, sino que muchos de los alumnos de Parole por ahí hacen cosas completamente diferentes, no trabajan con su voz, o son amas de No. casa, o trabajan en una librería, y sin embargo descubren que pueden actuar a través de su voz. Para los que no conocen a Malena Cerur, ya hago la presentación, tengo que leer el currículum de ella, porque es bien Ay, largo. por favor, Dice Marisol, así, no se ponga solemne porque me voy, ¿eh? me pongo solemne. Me No, rajo, chao. ¿por qué, Directamente. Malena? No me voy. Odio la solemnidad, Marisol Papaleo, usted lo sabe. Pero se me mete adentro, vio la locutora que tengo adentro. Bueno, es actriz, es docente de ficción en radio y medios audiovisuales. Tiramos eso. Productora integral, escribe textos de ficción sonora para Se sabe por tu boca, dirige y escribe ficción sonora, radioteatro. Pero yo a Malena la conocí también en un taller y realmente es una persona que hace que cualquier persona actúe, valga la redundancia. Puede ser un carnicero, puede ser una barrendera, ella logra que uno saque lo mejor de sí y que incluso hasta improvise.
Entonces, bueno, para mí, no solo porque es mi amiga, mi socia, sino porque realmente la llegué a tener de docente y sé todas las capacidades que ella tiene, es un placer compartir este momento con ustedes. Ay, Marisú, pero de repente esto, miren, nos tiran corazones, me siento que Sí, no sé dónde estoy el flotando. amor, el amor. Mire, le agradezco mucho todas estas palabras, y encantada de compartir con usted este espacio y este camino Ujú, que tiene que ver con la ficción, que tiene que ver con la palabra, que tiene que ver con el decir, que tiene que ver con las historias. ujú. Y voy a presentar a mi socia, a mi amiga, Marisú Papaleo, que también es actriz, que es locutora nacional, que trabaja en las 750, también fue docente, es actriz de doblaje y es productora integral de radio. Entonces, todas estas cosas es mi amiga, mi socia, mi coequiper Marisú Papaleo. Damos por Bueno, y ahora empezar sí, esta charla. damos para empezar. Sí, ya está, los que estamos están, después se sumarán los que quieran. Y en principio, cuando uno tiene un texto, o cuando alguien escribe un texto para radio o para podcast, quiere que suene como uno se lo puede imaginar. Y también otras veces se quiere dejar sorprender por la interpretación, ya sea del actor o del locutor, de quien esté frente a ese micrófono. Tengamos en cuenta que hoy, gracias a la tecnología, Male, podemos grabar hasta ficción sonora. Ficción sonora le decimos ahora, pero antes, lo que era antes un radioteatro o una crónica, incluso con el celular. Y la pregunta que yo me hago y me gustaría saber es cómo logramos que eso se convierta en imagen, que el oyente pueda percibir un montón de cosas en ese texto. Bien, primero entender que nosotros necesitamos de dos herramientas que son fundamentales para interpretar y para dirigir en radio. Entender que contamos con dos elementos que son la voz y la imaginación. Ujú. O sea, después yo puedo agregar sonido, puedo agregar música y puedo trabajar con los otros elementos del lenguaje radiofónico. Pero lo más importante es entender que la voz y la imaginación son las dos herramientas con las que contamos para armar un artificio. Pensemos que la radio, el podcast, la narración oral, son artificios que se construyen de manera muy sencilla. Si pensamos, es uno de los medios, digo, es el medio, a mí me encanta decirlo así, más gauchito, porque yo con una Sí. voz y con un micrófono te puedo construir un mundo, te puedo hacer viajar lejos de tu casa, del aislamiento, de la pandemia, y encontrarte delante de una playa con gaviotas, o simplemente hacerte un relato en el que te voy metiendo en una historia sin necesidad de decorados, de grandes producciones ni de mucha plata. Un micrófono, una voz y algo para contar. Pero entonces va a ser muy importante que yo tenga en cuenta el factor voz. Si yo tengo que, digo, soy guionista, escribí un texto acerca de la historia de una abuela de 70 años que hace tortilla para su nieto, no voy a poder, por más buena actriz que tenga al lado mío de 30 años, seguramente la voz que tenga esa persona de 30 años no va a transmitir la imagen que yo quiero que el oyente se haga de esa abuela que hace tortilla con su nieto. Yo voy a tener Hago un en cuenta, paréntesis, sí, sí, que hago un paréntesis. Quizás es, no digo una en un millón, pero realmente hay afortunados que pueden tener, llegar a tener ese registro vocal. sí, Pero son pocos, pero hay, generalmente no sí. sucede, son muy pocos, por eso uno tiene que ir directamente a alguien que ronde esa edad o ese color de voz que vos te imaginás para ese personaje. Pero porque en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que la voz va a ser el lazo que permita al oyente imaginarse eso que yo le estoy proponiendo. O sea, el trabajo de imaginación es doble. Es el trabajo que hace el intérprete, que tiene que imaginarse todo lo que está construyendo en ese texto. Yo tengo que Sí. cargar de imágenes ese texto que estoy interpretando, ¿sí? Tengo que ponerle toda la sensorialidad posible a ese texto, pero primero Ujú. tengo que cargar de imágenes yo, intérprete, Sí, tengo que imaginarme todo para poder sí. trasladar
esas imágenes a mi interpretación. De lo contrario, lo que va a ver el que está escuchando es una persona leyendo delante de un micrófono, que es como el gran fantasma, Marisú. ¡Ay, suena leído! Suena leído, se cayó el artificio. Vemos una persona delante de un micrófono con un papel y ya está. Es como cuando uno va al teatro Negro de Praga y ve los hilos de las marionetas. Listo, ya está, se cayó la magia. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, ahí es fundamental, decíamos, el tema de la imagen. Y para llegar a esa imagen, la persona que lee, digo, qué recursos necesita para transmitir todo eso, además de esa voz que da para determinado personaje? Uh-huh. Bueno, Por ejemplo, importante, sí. si yo estoy describiendo un espacio, Sí, ¿podría llegar a ser imaginarme ese espacio si soy la persona que está leyendo? O sea, ir ordenando el espacio a sí, medida que lo voy construyendo, que lo voy exacto, leyendo. Totalmente. exactamente, exactamente. Yo tengo que ver todo lo que voy leyendo y después interpretando. O sea, primero, en la primera lectura que yo haga del texto, tengo que intentar buscar, ver, oler, tocar con mi imaginación de intérprete. Primero digo, ¿cómo huele ese lugar? Estoy por interpretar un texto que transcurre en una cocina. Bueno, ¿cómo huele? ¿Qué se está cocinando ahí? ¿Qué texturas hay? ¿Cómo son los azulejos de esa pared? ¿Cómo suena la gotita que cae en la pileta? Todas esas cuestiones sensoriales que no solamente tienen que ver con lo visual, también tienen que ver con lo auditivo, tienen que ver con lo gustativo, con lo olfativo. Pongo todos los sentidos a disposición para nutrir mi imaginario como intérprete primero, para poder trasladar esas imágenes. Si yo veo lo que estoy contando, si yo veo lo que estoy actuando, el que está escuchando va a ver eso, te lo Justo hace aseguro. unos días estoy haciendo un seminario de narración oral y la persona que daba el seminario hablaba de que hay algo que es propio de la experiencia de uno, ¿no? Ahora me Uh-huh, sale decir desde lo actoral memoria emotiva, pero hay algo uh-huh, de, si yo me imagino ese determinado espacio, uh-huh. esa información que yo tengo por mi propia experiencia de vida, bueno, lo terminás plasmando en ese texto, y cuando le pones la voz en ese personaje y le das muchísima más vida. Pero también no solo hay que sumar la imagen, sino que algo fundamental es el análisis de texto. Y ahí Uh-huh. aparece el subtexto, lo que no se dice en ese texto. Todas las tensiones que Exactamente. hay. Eh, a mí, suelo grabar doblaje. Y lo que me sirve muchísimo a la hora de grabar un texto no es solo la referencia, bueno, puede ser la referencia física de ese personaje, cómo habla, cómo se maneja, sus Uh-huh. pausas, sino mucho de la intención. ¿Qué dice? ¿A quién se lo dice? ¿Por qué se lo dice de esa manera? ¿Cuál es su Uh-huh. objetivo? ¿No? ¿Qué intenta, cómo intenta llegar o convencer al otro si es que quiere convencer? Y a la vez cuando hablamos de tensión, hablamos de circunstancias, en qué situación se encuentra, si es una situación de tensión, si Exactamente. no, si es de relajación, si está en una situación de muchísimo miedo, porque lo están acechando. Hay algo que, incluso Uh-huh. te lo estoy diciendo, y hay algo del cuerpo que empieza a aparecer, ¿viste? Eh, Exactamente. Y ahí vamos incluso, también. Sí, perdón. claro, ahí suma Teresa Vera, ¿desde dónde se dice? Claro, sí, también podría Exacto. ser desde dónde se dice, tal cual. ¿Y el contexto? ¿Dónde está? ¿Está en una calle? ¿Está en su casa? ¿Cuántos años tiene? Hay un montón de cosas para analizar. Incluso cuando vas a grabar una Ah, publicidad o cuando vas a grabar doblaje o lo que sea, es ponerte en situación. Che, antes le pasó esto o sucedió tal cosa, ni ¿no? hablar. Y quiere convencer al otro de llegar a un determinado objetivo. ¿Cómo lo convence?
Entonces exacto. vas subiendo, mismo si quieres llegar a una discusión, vas subiendo o no, o avanza y retrocede, pero siempre para mí pienso cada línea como una intención. Esa es, o sea, me puede llegar a servir, depende del trabajo y el texto. Claro, porque son muchos elementos que se empiezan a entramar, a entrelazar ahí. Ujú, O sea, no, una cosa no invalida la otra. Eso está muy bueno lo que planteás, porque cada intérprete también tiene su forma, por momentos su camino de llegar a ese resultado, ¿no? Y que puede ser, para mí puede funcionarme, comenzar a nutrirme de imágenes para después indagar en las ujú. intenciones. Para vos, para otro puede ser empezar por las intenciones, pero siempre va a haber un amasado que tiene que ver con todas estas cuestiones, que tiene que ver con las imágenes, con el subtexto, con lo que no se dice, que muchas veces tiene una potencia dramática tremenda. Generalmente Ujú. lo que no se dice es más importante de lo que estamos diciendo en la escena. Entonces, Sí, ahí digo, empezar a construir todo eso y quizás estoy ante una publicidad o ante un texto que tiene solo 4 líneas y soy yo como intérprete que tengo que construir todo eso, no me lo van a decir. No me va a decir el ujú, guionista, ah, sabés que viene de tal. Quizás voy a tener que hacer eso, nutrir mi imaginario en función de llegar a que suene verosímil. Ese es otro concepto que es importante. Crear verdad en lo que estoy diciendo, ¿no? ujú. Verosimilitud. Poder construir que ese texto sea verosímil para el que me está escuchando, sea en el registro que sea. Puede ser en un registro cómico, puede ser en un registro dramático, pero yo tengo que crear verdad. Y para eso también está bueno despojarme de los prejuicios como actor, como actriz. Muchas veces uno arranca un texto y dice, ah, este texto es así, y a veces Sí. no es así, a veces no es así. Y uno después demora un montón de tiempo en sacarse todo eso que construyó y que no Sí, era tal por donde cual. tenía que ir. Entonces a veces es empezar desde la intuición y desde la cosa más genuina de uno, con todo eso que uno le puede prestar a ese texto y a esa interpretación, que tiene que ver Ujú. con esa memoria emotiva que vos recién, digo, es el arcón que uno trae con toda la memoria, las vivencias, las experiencias, todo eso que a la hora de poner el cuerpo o de escribir, sale, inevitablemente Claro. sale. Entonces, está bueno también eso, digamos, que no ir con preconceptos, porque muchas veces después nos encontramos ante la dificultad de tener que desandar un camino que pensamos con convicción, no, sí es por ahí, después no nos dio resultado porque no resultó verosímil, porque resultó Ujú. forzado o porque nos suena sobreactuado. Ujú. Ahí Uy, son tienes un mucho que montón de ver el cosas, mundo, Marilu. sí. Ah, empezamos y no es para nadie. No Pará, paramos, pero tenemos me que tener refiero, 3 vivos. pará. Sí, no, yo pensaba en esto del mundo de las ideas. A veces Sí, pasa que uno tiene una idea con respecto de cómo debería hacer las cosas porque por ahí son graciosas. A mí me pasa mucho al aire que digo, uy, esto lo podría sí. decir así. Y Mm, quizás no mm, me funcione el chiste porque me funciona más cuando mm, yo estoy sorprendida o diciéndolo totalmente despojado, ¿viste? absolutamente. Qué bueno que Pero compartamos esto. sí, bueno, sobre todo, Claro. voy a hablar de mí, pero, pero me pasaba mucho cuando empecé en las 7:50 de cómo debería ser el Mm, programa y que vos tenés todo armado acá y después obviamente el otro te desmorona porque vos armaste todo un texto para decir o decirlo de una determinada manera y el otro te hace una pregunta y te partió al medio con respecto a ¿te lo que vos tenías descolocó? preparado. Entonces, ahí es Claro, importante todo el tiempo estar en contacto con el otro, con lo que el otro está diciendo, además de lo que estoy haciendo yo. Porque yo puedo tener un objetivo absolutamente. hacia dónde voy, pero el vínculo con el otro es cuando vos estás grabando un texto, no es lo mismo grabar un texto solo que acompañado. Entonces yo puedo Ujú. grabar un texto sola, empezar acá a leerte algo, pero si tengo una respuesta del otro, también la escucha es importante. El percibir al otro, qué Siempre, me está diciendo, ¿viste? tal Eh, cual lo que decís. Siempre la construcción hay, y el trabajo es con el otro. Si yo me sí, pierdo del otro, sí, ahí justo Carla de la casa, hola Carla, ¿cómo estás? Dice, ¿es necesario ensayarlo mucho antes?
Bueno, eso depende, digamos. Hay algo que está bueno de esta pregunta de Carla, que el actor de radio muchas veces recibe el texto ahí sobre el pucho también. A veces no hay un tiempo de ensayo, como a veces uno lleva un estreno de una obra del teatro. Entonces el tiempo de ensayo a veces uno lo tiene y a veces no. Pero también hay un trabajo del actor que es importante, que tiene que ver con la disociación, el trabajo del actor para disociar las acciones que va a poder hacer en vivo y las secciones que van a venir por la consola. Eso todavía lo vuelve más difícil, porque uno como actor tiene la sensación, o sea, bueno, tengo que interpretar un texto de una persona que está absolutamente sobrepasada con el tema del encierro, y va y viene y camina y se agita y no para y no para y no para, y yo tengo que decir ese texto delante de un micrófono sentada, un micrófono direccional. ¿Cómo hago para poder reconstruir en mi cuerpo la agitación, la temperatura, el acelere, lo que me pasa en esa posición? Y quizás yo tengo que escuchar que además, mientras que voy diciendo el texto, me voy sirviendo una copa de algo y tengo que ir asociando el efecto de sonido con mi texto. Entonces, hay un doble trabajo ahí, de traer a esa memoria, a mi recuerdo. Quizás me viene bien ensayarlo una vez antes, poniendo el cuerpo, caminando sin parar por esa habitación para pasar al cuerpo y después vivenciarlo en la silla delante del micrófono, porque me va a servir muchísimo eso. Me va a servir muchísimo. Yo he tenido trabajos, un trabajo de un grupo de alumnos en donde el radioteatro que tenía que interpretar una pareja de actores era una escena de violencia tremenda dentro de un auto. Y ella que se quería bajar, y todo lo que pasaba dentro de ese auto. Y los actores, yo les propuse que primero ensayaran antes, en un espacio que no esté delante de un micrófono, pero que el actor pueda vivenciar en el cuerpo todo lo que le iba a pasar en esa discusión, para después poder llevarlo, evocarlo delante del micrófono y poder hacerlo, digamos, ¿no? Entonces ahí hay otra variante también del trabajo del actor en radio o del trabajo del actor oral que tiene que ver con la disociación. Totalmente. Entonces, recapitulemos un poco. El trabajo con la imagen. Sí. La necesidad de buscar la voz que pueda llevar esa imagen que yo quiero construir al oyente. Muy importante. Por otro lado, el trabajo de la voz y el cuerpo en unidad. Esto que decías vos, sí, o sea, la voz es parte del cuerpo y el cuerpo es parte de la voz. No va a sonar igual una voz de una persona que lleva fumando 70 años a una persona, un chico de 15 años. No va a sonar igual. Sí. Más allá del cuerpo, de ponerle el cuerpo físico a esa voz, digo, color de voz es una metáfora, ¿no? Pero también hay que buscar una unidad porque muchas veces, como locutores, yo hablo desde mi rol de locutora, hay una disociación entre la cabeza y el resto del cuerpo. Entonces, es esto como de la idea de lo que podemos controlar, y es fundamental tener como el cuerpo predispuesto, porque muchas veces nos pide, hay algo del impulso, de las acciones físicas, que si vos le pones el cuerpo, salen desde un lugar muchísimo más natural cuando lo decís. En cambio, si estás agarrado de ese papel que te sostiene, quizás por la tensión de la situación del momento, del contexto en el que te encontrás expuesto, porque quizás hay gente mirándote, digo, también los actores o locutores son convocados para grabar actings para publicidades, ¿no? Que tenés que actuar una situación. Che, vení a tomar esta Coca-Cola. Ah, sí, y tenés que actuar esa situación. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, siempre pensar el cuerpo en unidad con esa voz. Por eso Malena pone el ejemplo de recorrer desde la experiencia, desde la improvisación o desde un ensayo previo, esa situación
del auto, de cómo era ponerse el cuerpo, cómo moverse también, porque Tal también es un cual. desafío, tenés un micrófono, vos tenés que moverte, pero no te tenés que salir de plano. Y ahí Mm, entramos con el sí, plano de micrófono, me parece, los planos de sí. micrófono. Mire, me traje acá algo para hacer este es mi viejo llamado Zoom, que lo amo, que es un micrófono. Es como un micrófono Sí. portátil. ¿Por qué? Porque yo le quiero contar algo. Otro de los kits de la cuestión Ujú. en relación a la interpretación en radio, en podcast, en un Zoom o en un celular, es que el micrófono es el oído del oyente. Si yo tengo en cuenta Mm. ese concepto, puedo trabajar muchísimas cosas en relación a los planos, a cómo construir ese verosímil en relación a los planos de mi voz. Si yo tengo que decirle algo al oyente y es algo, un personaje le tiene que decir algo a alguien, un secreto, algo en confidencia, sale muy Dígamelo, soplado, por Marisú. favor. No, perfecto, dígamelo, Te, estoy ansiosa por escucharlo. te espero en 20 minutos ahí donde ya sabes. Ahora, Estoy si ahí. yo quiero trasladar ese mismo texto, pero a una persona que está en la vereda de enfrente, en el balcón, Sí. yo necesariamente voy a Aléjese, tener por que favor, te lo juro que le alejar va a el romper. Ahí está. micrófono, en este caso es el del auricular, pero supongamos que está saliendo por este, y le digo, me alejo el plano, alejo la dirección de mi voz frente al micrófono, le digo, te veo en 20, ahí donde ya sabes. Entonces, acá nos están viendo, pero qué Sí. interesante sería que no nos vieran. Entonces ahí sí se termina de construir todo ese artificio que tiene que ver con la imaginación. La Ujú. radio, el poder contar con la palabra y con la voz es un viaje de ida, Marisu. Se lo recomiendo Totalmente, ampliamente. totalmente. Aunque sea para grabarlo y que lo escuche mi abuela, para que lo escuche mi familia, no Mire, importa. no, El no, hecho no, de no, compartir. no desmerezca el recurso, que hay un gran reverdecer de la ficción respecto a esta situación que nos está tocando vivir. La gente se está cansando en un momento de tanta pantalla. Necesitamos Ujú. volver a recuperar esa sensación de poder cerrar los ojos y evocar, imaginar. Es muy poderoso esto que tenemos acá para que lo tengamos tan aplastado todo el tiempo recibiendo estímulos ya picado fino, porque yo digo, ya está todo elaborado esto que estamos viendo. Ahora, cuando uno empieza a utilizar más el oído y la imaginación, hay algo que se despierta y es otra cosa. Y digo, ahora Sí. la oralidad respecto a los mensajes que nos mandamos todo el tiempo por WhatsApp, ahí también hay un recupero de la oralidad. Ahí también hay Sí. algo que se empieza a poner en juego. Y bueno, y los podcasts lo mismo. Ahora yo puedo Sí. armar mi podcast y voy a tener que poner en claro qué es lo que yo quiero construir respecto a mi voz. Está bien, puedo hacer un podcast de el ABC de cómo mantener bien una planta, pero también puedo contar Ujú. historias en ese formato y también lo puedo hacer de manera autónoma y austera, ¿no? Ujú. Sí. Así que todas estas cuestiones que estamos hablando vienen bien, sirven, digo, para poder pensar de qué manera yo voy a poder contar estas historias, sean cortitas, Ujú. puede ser un radioteatro con muchas personas, pero puede ser un relato a una voz. Y yo también puedo construir artificio con eso. Me cuenta un cuentito porque ya son 15:30, Ay, 15:31, dice mi celular. Me pongo tanguera, ¿vio? ¿cómo se Con la pasa el hora. Me tiempo? pongo tanguera. Sí, Y quiero que vos, si podés mostrarme algún ejemplo, no sé, algo que tengas por ahí, de todas las cosas que estuvimos hablando acá para que queden plasmadas y bueno, puedan escuchar algo. Yo invito también a que cierren los ojos por un rato. ah, Yo eso sé está bueno. que cierren, que se dejen llevar y para prestar atención a otras cosas y que la imagen no los distraiga. Esa es la idea. Dale. Entonces, invitamos a que en este momento, solo por unos 10 segunditos, cierren los ojos. Puede ser, usted también cierre los ojos si es tan Yo amable. cierro los Marisú Papaleo ojitos, sí, sí, cierre sí, los sí. ojos y todos Sí. los que nos están escuchando, todos y todas, cierren un poquito los ojos.
terminó de ponerle una hojita de laurel al tuco y tocaron voy de nuevo, se me trabó todo, disculpen. Esa es la atención del público, ¿vio? Uno me pongo nerviosa yo Sí, también. va de nuevo. Igual me dejo llevar, deje. Sí, por favor. Terminó de ponerle una hojita de laurel al tuco y tocaron la puerta. Amanda no esperaba a nadie. ¿Quién podía ser? Secó sus manos en el delantal. 3 golpes más, esta vez con más fuerza. ¡Va, va! Seguro era el Miguel que se habría olvidado los papeles de la facultad. Ay, este chico anda en tantas cosas. Esa energía que todo tiene la juventud, pensó. Esa energía que solo tiene la juventud, pensó. Ahí yo tengo varias cositas. Tengo una narradora, tengo que ver al tuco, tengo que ver esa hojita de laurel, tengo que sentir cómo se toca la puerta. Yo en este caso usé esto. No sonó mucho a puerta porque no estoy cerca de una mesa de madera, pero podría haber hecho los 3 golpes cerca. Y en ese caso podría haber utilizado un efecto artesanal para poder hacerlo, cosa que le va a imprimir más verdad y me va a imprimir a mí como intérprete más ritmo en lo que quiero contar. Entonces, trabajo con toda la sensorialidad que me propone el texto, en esas 3 líneas, una hojita de laurel, una cocina, una Amanda que no esperaba a nadie, que tiene un delantal. ¿Cómo es ese delantal? ¿Cómo se secó esas manos en el delantal? Destrujó el delantal estaba manchado. ¿Cómo olía esa cocina? ¿Qué gustito tenía ese tuco? Había una cuchara de madera apoyada ahí al lado de la olla, burbujeaba, humeaba, la ventana estaba con vapor. Todas esas cosas puedo construir en función de poder nutrir esas 3, 4 líneas que me tocan decir. Y de repente soy narradora, pero también soy Amanda, que tiene que hablar con el que está en la puerta. Entonces, bueno, acá esto es una cosa rara, ¿no? Que uno se saca y se pone el auricular con este micrófono, pero se lo aleja y dice, ¡va, va! Y vuelve. Y tiene que disociarse entre una narradora y un personaje. Todas esas cosas. Totalmente. Y también hay otra voz, que es la voz de ella, dice, uy, debe ser tal, y hay una repetición de esa voz que parece una voz como más mental del pensamiento de ese personaje que apareció ahí. Claro, o por lo pronto yo lo a interpreté ella así. misma, totalmente, a ella misma, diciéndose, uy, debe ser, y sí, debe ser Miguel, que se habrá olvidado los papeles de la facultad, ahí andan tantas cosas ese chico, esas cosas de la juventud, ¿no? Y se piensa a sí misma, ¿no? Se habla a sí misma. Pensaba en otro ejemplo, acá tengo uno muy breve con respecto a esto de las intenciones que decíamos, que justo escribí un mini texto. La voz 1 dice, ¿qué pasó? Voz 2, perdí mi campera, ¿la viste? Voz 1, no, fíjate si quedó en el vestuario. Son 2 voces y te lo acabo de leer recontraplano, pero ¿qué pasa? Sí. ¿Vos tenés ahí el texto para lo tengo acá. la mano? Bueno, si querés, vos haces la voz 1 y yo hago la voz 2. Dale. Y lo que te propongo, a ver, Male, si probamos acá, es como vos, tu actitud es de sorpresa, despreocupada, y la mía quizás es porque me gusta, y no sé si perdí tanto la campera, pero la estoy yendo a buscar para ver qué onda. Así que eso, también invitamos a cerrar los ojos, y ahora vamos a probar con esta intención, ¿sí? Bien. Sí. ¿Qué pasó? Ay, perdí mi campera, ¿la viste? No, fíjate si quedó en el vestuario. Ahora de que nuevo? no sé sí, pero yo te iba a tirar otra intención, pero bueno, si vos querés ir de Tírala. nuevo, de nuevo. Tírala. No, te iba a tirar ahora una situación donde hubo una discusión previa entre nosotras. Me gusta. Y no está todo bien, pero nada, somos políticamente correctas.
Bien. Incluso no sé si vos me robaste la campera, Ah, bueno. ¿vio? Así que ahora le estamos sumando condimento. ¿Qué pasa con este texto? Me encanta esto. Sabelo, me encanta. Bueno. Nos acabamos de repelear. Sí. Somos jugadoras de vóley que estamos en un mismo equipo y somos rivales. Sí, De repente se me acaba de sí, ocurrir, digo, pero planteamos una situación perfecto. como de competencia. Dale. A mí me pasa que ya hay algo que tengo que necesito poner en el cuerpo. Vos estás parada, pero yo no. Yo estoy parada a propósito porque sé que la silla me pone loca. Por eso. Sí. No, necesito cuerpo. Dale, cuando quieras. ¿Qué pasó? Dale, ¿estamos? Dale. ¿Qué pasó? Ahí Perdí mi estamos con campera, el ¿la vi? delay. ¿Qué pasó? Perdí mi campera, ¿la viste? No, no sé, fíjate si quedó en el vestuario. Bueno, perfecto, puede ser así. Y también puede pasar que hagan 20 retomas con esa intención y que estén bien todas y que simplemente estén buscando ahí cuál es la más acorde a lo que quieren contar. Exacto. Porque si querés podemos hacer otra versión parecida, pero muchas veces les va a pasar que por ahí van a grabar un lugar o están grabando ustedes en su casa y algunas, o puede pasar que quedaste en una situación donde todas son iguales y vos decís, ay, necesito que salir de ese y que sea diferente y terminás haciendo todo igual. O también pasa que dentro de esa estética o de esa búsqueda aparezcan diferentes versiones. Y ahí el director o el editor o la persona que elija con qué grabación se queda, va a ser una cuestión también como elección estética totalmente subjetiva, porque por ahí para vos estuvo mejor lo que grabaste en la primera toma o en la última toma, y esa persona dice, no, a mí esta me gustó, y dice, ay, pero esta le falta como una, no sé, una carga Totalmente. emotiva o una acción o algo más, y no, dice, yo prefiero como dijiste el texto acá, que tiene, le diste más importancia a esta palabra, porque también es eso, por ahí le trabajan algunas personas dándole importancia a una determinada palabra, marcando algo determinado. Entonces también De quedarse con esa acuerdo sensación también, de, sí, ¿qué vas a decir? ¿De de acuerdo acuerdo a? también a la intención que tenga el director o digamos, el fin que tenga la grabación, ¿no? Muchas veces Sí, en publicidad uno cree que puede meter un montón de cuestiones y en realidad por ahí tienen algo muy específico, ya predeterminado, que quieren lograr con ese acting y, y uno está buscando otra cosa. Entonces también está bueno, volviendo a lo que decíamos antes, o sea, como despojarse de los prejuicios a la hora de encarar un sí, texto, ¿no? Y cuanto menos prejuicios tengan, más voy a poder buscar para un lado y para el otro, ¿no? Con una intención de desconfianza, por ejemplo, recién, de conflicto, de rivalidad, o desde un subtexto en donde en realidad por ahí se están seduciendo, ¿no? O sea, siempre ponemos con un mismo texto la cantidad de cosas que uno puede decir, ¿no? O sea, la frase totalmente. te voy a matar, la frase te voy a matar, yo la puedo decir desde me quiero levantar a alguien y digo, te voy a matar. O le puedo decir al perro que acaba de hacer pis en la alfombra nueva, te voy a matar. O soy un asesino serial y tengo Ujú, la posibilidad de matarte, de pegarte un tiro y decir, te voy a matar. No sé, miles de claro, situaciones con el mismo texto. Y todo eso lo voy a cargar yo, lo voy a cargar. Voy a cargar el imaginario, voy a cargar la intención, lo que no se está diciendo, todo eso está ahí rodeando ese texto, ese textito. Todo lo otro lo puse yo, lo puse con la imaginación, se lo traslado al oyente, el oyente además es colaborativo. Él imagina y construye de a dos, o sea, con el que está claro, interpretando y con el que está escuchando. Eso es maravilloso. totalmente, totalmente. Bueno, no ¿Querés sé que cómo hagamos estamos de otra? tiempo. Y son y 42. Y Bien, 42. Si quieren ir sumando alguna pregunta,
en un ratito, en menos de 5 minutos, vayan pensando y cualquier cosa vamos respondiendo por acá. Dale. Em, Bueno, era creo que la... importante también esta cuestión de que hay cierta preparación a veces física y vocal a la hora de arrancar con un texto, ¿no? Con una interpretación, de poder eso, como tomarse, aunque sea 2 minutos, de ubicar ese cuerpo en ese presente y en Sí. esa unidad de voz y cuerpo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, también hay una cuestión como foniátrica que puede ser desde la articulación, desde la vocalización de la voz, de la respiración, para poder sostener cada situación. Eso es importante. Pero bueno, como algo que no puede faltar es esto de el vínculo con el propio cuerpo, a la autopercepción de cómo estoy yo en este momento para poder hacer esto. Y a veces, de acuerdo Perdón, a lo que pida, sí, no, porque acá Teresa pregunta si tienen director o directora. A veces sí, a veces no. Entonces sí. está bueno poder Depende, tomar todos estos depende del registros, trabajo, ¿no? sí, porque muchas Claro. veces, si es para grabar cuando hablamos de acting, es una interpretación en una pieza sonora, puede ser una publicidad. Entonces, a veces puede ser solo el editor y lo que le dijeron el editor de la agencia de la publicidad. Si es un radioteatro, generalmente va a haber un director. Y muchas veces, si es para radio o podcast, es esto del auto, no sé, uno hace de todo, Autogestión, la claro. autogestión. Entonces, por ahí tenés la posibilidad de, no sé, escucharlo y ahí te das Mm, cuenta si salió de acuerdo a lo que vos estabas esperando y elegir volver a grabar para poner, no sé, una determinada intención que estabas ahí imaginando, esperando que sea. ujú. Vos creo que tenemos ahí un fragmento de Mondongo, no sé si querés hacer vitrofusión, no me acuerdo cómo era. ¿Cómo era? Vitroconvector es la Vitroconvector. publicidad. ¿Querés hacer vitroconvector o preferís que agarremos lo de Mondongo? Dale, vamos con vitroconvector, que ya venimos Ok. hablando ahora del acting para publicidad. Bueno, Sí, vitroconvector es, para que pongamos a los oyentes, yo hablo como si fueran oyentes, a las personas que están ahí mirando. Es una publicidad que salió hace como 3 4 años atrás de una sí, empresa y era una charla entre dos amigas. Paquetas, claro. me parece porque el texto son paquetas. Sí, 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 digamos, la circunstancia era dos amigas que se encuentran después de un tiempo, una visita a la otra y Ujú. está recorriendo la casa de esta amiga mirando las paredes. Esa fue Sí. la directiva que recibimos. Eh, Ujú. en este caso, voy a contar la anécdota porque creo que es importante. Esta publicidad se dio que nos convocaron a dos actrices para grabarla juntas, pero puede suceder que Ujú. a uno lo convoquen solo o que no coincidan los tiempos de grabación. Entonces ahí hay un tercer trabajo que tiene que ver a imaginarte cómo está interpretando y respondiendo tu partener que no está ahí. Puede estar ahí o puede que Claro, no esté ahí. totalmente. Bien, ¿Te vamos parece con yo esta entonces. un mujer uno? Por favor, Perfecto. ¿cómo no? Ay, me encanta cómo modernizaste tu casa, todo el diseño que le diste, los colores, la disposición, los muebles. Hasta tenés un cuadro que da calor. Ay, eso sí que es impresionante. No, no, no es un cuadro, es un vitro convector. Víctor, ¿cuánto? No, no, no es Víctor, es vitro. Ah, mira, no conocí ese pintor. Vitroconvector. ¿Es ruso? Vitroconvector. No, no, es calefacción inteligente. Se llama vitro convector.
Ahí apareció, podías decir la marca, total no pasaba nada en ese fragmento. Por ejemplo, yo si tuviera que hacer una crítica de mí en esta primera pasada, que por ejemplo, lo dije muy rápido, que no separé muy bien cuando mostré el lugar, el diseño de la casa, eh, y que Bueno, quizás, no entonces, sé, tengo un estereotipo o un imaginario de cómo podría hablar esta chica. Esa bueno, fue mi percepción de lo que acabo de hacer en el texto. bueno, ¿Cuál permítame un fue la tuya? segundito. Sí, Permíteme un segundito. Primero, poner imágenes en cada una de esas paredes. ¿Cómo es esa casa? ¿Tiene ventanales? claro. ¿Es un departamento o es una casa? ¿Tiene pisos de madera o está pisando sobre losa? ¿Tiene muchos cuadros y ese le llama la atención? ¿O tiene toda la casa de paredes blancas y aparece esa especie de cuadro que da calor? ¿No? ¿Cómo habla esta señora? ¿Que se quiere hacer? ¿Es pacata o se hace la pacata? Porque no es lo mismo. ¿Es bienuda? Claro. Porque entonces le sale hablar así porque sí, o se hace, entonces hasta queda medio burda. No sabemos, pero la podemos ir Ujú. probando. Podemos ir probando. Podemos darle un tono más gracioso, ¿no? Porque aparte se confunde feo, se confunde Víctor Sí, con Vitro. Y además sí, se quiere hacer la que conoce de pintura, ¿no? Entonces, cargamos de totalmente. imágenes rápidamente y también ver, bueno, acá nos juega algo en contra, que es el delay. Entonces, Sí, tardamos un poco porque escuchamos tarde a la otra, pero podría ser más picadito el diálogo también. sí, totalmente. ¿Vamos de vuelta entonces? Vamos de vuelta. Usted imagínese que va por mirando la Sí, casa. ¡Ay, recorriendo. qué lindo cómo modernizaste todo! Me encantó. Ay, me encanta cómo Son, modernizaste tu casa. Todo el acá, diseño acá que le porta Teresa, diste. ¿es mayor o es joven? Claro, está Yo la buena esa imagino de pregunta. unos sí, 30 y pico, 40, una cosa así, me la imagino. ¿Son ¿No? amigas? ¿Amigas, amigas? ¿O se envidian un poco? ¿No? ¿Y Se qué envidian un conviene más para el poco. conflicto? Porque si Claro, fuera una un poco se amiga, le diría, che, envidian. boluda, boluda, pero no, mira si ¿Le, va a ser un cuadro. Es una le estufa colgada en gusta, la pared. ¿Le gusta realmente cómo decoró su casa? ¿O es medio Mm. falluta? Mm, Sí, todas puede ser esas cosas. falluta, ¿eh? Sí, Puede sí, ser un sí, poco sí, sí. falluta. Sí, puede ser un poco más. Ay, me encanta cómo modernizaste tu casa, todo el diseño que le diste, los colores, la disposición, los muebles. Ay, hasta tenés un cuadro que da calor. Ay, eso sí que es impresionante. No, no, no es un cuadro, es un vitro con vector. Víctor, ¿cuánto? No, no, no es Víctor, es vitro. Ah, mira, mira. No, no conocía ese pintor. Vitro con vector. ¿Es ruso? Vitro con vector. No, no, es calefacción inteligente, es de Peabody, se llama vitro con vector. Ah, bueno. Esta me gustó más, ¿viste? Eso me gustó más, ¿viste? Todo Esta me como gusta le más. fuimos cargando, Mm. eran re Sí, fallutas. Y bueno, sí, todo sí, lo sí, que hace, sí. todo lo que pueda inflamar un poquito el conflicto va a generar interés en el oyente. Y esa es otra particularidad a la que tenemos que tener en cuenta. Generar interés en el que me está escuchando. ¿Cómo logro generar interés en el que está escuchando, oyendo, al que estoy invitando a escuchar mi historia? Tengo que generarle interés y puede ser a través de la voz, Ujú. del texto que tenga que interpretar, pero sobre todo de esta construcción en función del artificio que construyo con la voz. Cuanto más pueda meterlo en Totalmente, esa película que le estoy proponiendo, más se va a quedar ahí. totalmente. Bueno, Son y 51, ¿vale? Si alguien quiere ¡ay, preguntar cómo algo, pasa este es el el momento. tiempo! Bueno, yo Sí, mientras que sí, se sí, largan las preguntas voy repasando. sí. Entonces, la voz para tener en cuenta si estoy por producir, por dirigir a alguien, que esa voz se
digamos, tenga relación con la imagen que yo quiero trasladar al oyente. Voy a trabajar como intérprete todo el tiempo con el imaginario. Primero armo yo la imagen en mi cabeza para que pueda después trasladársela al oyente, al que me está escuchando, y seguir la historia. Pero primero tengo que construir esa imagen, toda esa relación de imágenes yo, en la cabeza. La voz y el cuerpo en unidad. Tengo que sí o sí trabajar en unidad con todo lo que hace a mi voz. No va a salir igual la voz si estoy sentado, si estoy parado, no va a ser lo mismo esto, diferentes pesos específicos que pueda tener un personaje, no va a sonar igual la voz. Acá dice, llegué retarde, hay un montón de gente que saluda. Bueno, el texto y el subtexto, las intenciones, qué está por debajo de ese texto, qué es lo que no digo, pero que sostiene la escena, como lo que pasó recién, las circunstancias, de dónde vengo, qué quiero, qué es lo que mueve al personaje en escena, los planos del micrófono, que también lo estuvimos viendo. Sí, y también hay que animarse a destruir el texto, ¿no? Que eso generalmente sucede previo a llegar a una instancia de poder grabar, pero animarse a destruir el texto vale la pena para descubrir un montón de cosas que están ahí en las palabras y que están esperando ser descubiertas también, ¿no? Que incluso el autor o la persona que lo escribió ni se imaginaba que podía tener tanto poder escondido. Y ahí se hacen dibujitos en el texto, tipo para referenciarse una imagen, y eso yo lo vi que se suele utilizar en algunos casos para narración oral, para recordar diferentes situaciones o imágenes. Lo que pasa es que cuando uno llega a grabar, a veces no llegas ni a hacer un dibujo. Siempre estás haciendo algo sobre la hora, pero si te sirve tener una imagen o dibujarlo, lo que sea, también es recontraválido, es el propio camino. Exacto. Y sí, dice Acá Teresa, preguntan... Sí. Ahora se lee desde la compu, muchas veces sí, se lee desde dispositivos, pero podés, digamos, pero de todas maneras confiar en que esto va mucho más rápido. Digo, empezar a amasarlo como una plastilina, pero va mucho más rápido la imaginación que quizás ir siguiendo pictogramas. Pero a veces una imagen, una sola, te ayuda a poder, digamos, construir el imaginario de una situación, y te sirve tener la mano, sí, ni hablar. Y la duración del texto, muy rápido, porque quedan 5 minutos, menos de 5 minutos. Sí. ¿La duración del texto cuánto vale aproximadamente? ¿Qué propones? La duración del texto, ¿para qué? Digamos, si yo quiero hacer una ficción corta, tenemos que pensar que el oyente hoy en día no tiene mucho tiempo disponible, y además competimos con un montón de estímulos al mismo tiempo. Si sale por la radio, si se metió en un podcast, bueno, eligió escucharme, pero por lo general estamos hablando de historias cortas, de no más de 4 minutos, ¿sí? A veces, digo, puedo contar con menos también, ¿eh? Y a veces confiar en esto de que menos es más. A veces puedo contar una muy buena historia en 2 minutos, y abrí, desarrollé y cerré, y pero así, una cerecita del postre al final, y ya está. Y otras veces, digo, necesito, bueno, depende, estoy en un ciclo, me convocan para un ciclo de historias, y puedo tener una historia de 10, de 15 minutos, pero no más de eso. No más de eso. Perfecto. Salvo que yo esté en un programa de radioteatro, qué sé yo, ahí es otra cosa, pero cada vez es menos. Malena Cerur, yo diría de ir despidiéndonos. Es verdad lo que dice Cuentacuentos, narrar y leer suena muy distinto. Sí, eso es para otro vivo. Sí, eso es para otro vivo, pero de todas maneras el trabajo con la imagen sirve para ambos. Sirve para poder ir siguiendo la lectura, y sirve para la narración oral también. Pero la narración oral es más compleja todavía. Y pero pronto vamos a tener una charla con una narradora súper experta, pero bueno, ya se enterarán por las redes.
Seguramente el próximo sábado tendremos ahí algún encuentro aquí a las 17 horas y estamos armando Sí, también una clase virtual con respecto a esto que hablamos sobre cómo interpretar un texto, ya sea para radio podcast o para cualquier situación que necesitemos que no suene leído y que sea interpretado, actuado. Así que nos despedimos, nos encantó compartir esto con ustedes y los invitamos a que estén atentos y atentas a todas las novedades que va a haber en Parole. un gustazo, Marisú, compartir esta tarde Lo con mismo usted y con digo. todos los que se dieron acá una vueltita por el vivo de Sí. Parole, que bueno, va a continuar esto, así que estén atentos porque va a haber más novedades. Un gustazo poder compartir todo esto, ¿no? También. Sí, sí. Gracias, gracias por estar ahí acompañándonos a nosotras en esta locura virtual. Gracias. Y ya está, mandamos besos, cual vivas, cual vivas. Gracias por el aguante y estén atentos y compartan si les interesó. Un beso.